mayoría de la gente, entonces voy a iniciar otra vez. Bueno, habíamos estado viendo entonces todo lo que era la estadística descriptiva, con lo que significa el levantamiento de información, la selección de los datos que a nosotros nos van a interesar y sobre ellas obtener nuestras conclusiones una vez hecha la representación y el ordenamiento de los datos. Eso nos sirve como una parte de la introducción a la probabilidad, puesto que en base a esos datos nosotros vamos a poder aplicar las reglas o los principios probabilísticos, es decir, ver cuál es la probabilidad o la seguridad, entre comillas, porque seguro significa 100% seguro, 100% cierto, en la que podría darse un determinado resultado o evento. Pero para tener un conocimiento mucho más claro de lo que significa que vayamos a elegir una opción de las muchas que se puedan presentar, es necesario que revisemos algunas de los fundamentos sobre los cuales la probabilidad tiene sus bases. Y una de ellas es el conteo de resultados, ¿sí? Entonces, en el conteo de resultados, lo que a nosotros nos va a interesar principalmente va a ser diferenciar entre lo que es un experimento determinístico y uno estocástico. Un experimento determinístico es aquel en el cual básicamente los resultados son los mismos, ¿sí? Si los repetimos varias veces, pero algo importante, en las mismas condiciones. Entonces, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, la fuerza igual a la masa por la aceleración, pero eso también es relativo, les voy a explicar en un momento por qué. Un experimento estocástico, que es al que nosotros nos abocamos en esta asignatura, es aquel en el cual nuevamente, en las mismas condiciones, ¿sí?, que se repite el experimento, no necesariamente se va a tener el mismo resultado. Y por el contrario, puede describirse un conjunto de resultados posibles, y esa es la palabra mágica, ¿sí?, los posibles resultados. Entonces, acá viene la vida útil de una bombilla eléctrica, por ejemplo. Una bombilla eléctrica no va a durar exactamente 5.000 horas, o 2.000 horas, o 3 años, ¿no? Esta bombilla puede durar desde 0 hasta infinito. Infinito, por si acaso, no significa un número tremendamente grande, ¿sí? Infinito es un concepto que reúne todos aquellos valores sobre los cuales nosotros podríamos tener una determinada percepción. Entonces, infinito pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser 1.000, puede ser 5.000. Consecuentemente, este experimento nos muestra que pueden existir varios resultados, ¿no? Entonces, este experimento aleatorio, para que pueda ser validado como tal, debe cumplir con algunas condiciones. En primer lugar, que se puede repetir indefinidamente. Si hablamos de una bombilla eléctrica, son varias las bombillas que existen, ¿no? Entonces, y además fabricadas en las mismas condiciones, lo que les decía anteriormente. Antes de realizarlo, no se puede predecir el resultado que se va a obtener. Es decir, yo no puedo decir exactamente qué vida útil va a tener esa bombilla. Pero sí puedo definir previamente un conjunto de posibles resultados. Entonces, si bien no voy a conocer específicamente un resultado, puedo definir un conjunto de todos los resultados que podrían presentarse. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Si se lanza un dado 2 veces y se nota el número que está en la cara superior en ambos lanzamientos, ¿voy a conocer o no los posibles resultados? Por supuesto que sí, ¿verdad? Sé cuáles son los números que se encuentran en cada una de las caras del dado y sé cuáles son los posibles resultados que se pueden dar. Si se analizan muestras de tumores en un laboratorio para clasificarlos como benignos o malignos, ya estoy definiendo cuáles son los posibles resultados. O sea, no hay intermedios. Y si se mide la resistencia eléctrica de un alambre de cobre, vamos a poder determinar también posibles resultados, ¿no? Pero el medir va a ser el experimento. Previo al experimento, yo puedo definir ciertos valores, en base a mi experiencia o además. Bien, entonces, al lanzar un dado, acá tenemos los posibles resultados. ¿Cuál sea el resultado exacto que salga en el experimento? Es otra cosa. La vida útil de un elemento mecánico, desde que vale 0 hasta que vale infinito, ¿no? X mayor o igual que 0. Y lanzar una moneda. Pueden ser cara o sello, acá de manera simbólica.
O sea, conocemos los posibles resultados que se pueden presentar. Eso es algo bien importante. Muy bien, ahora, al conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener, ¿qué se lo denomina? Se denomina espacio muestral y generalmente se lo denota por la letra S, puede ser cualquier otra letra del alfabeto, o la letra omega. Generalmente la letra omega está asociada con el espacio muestral de una población. Ya habíamos visto en estadística cuál es la diferencia entre población y muestra. Y el espacio muestral puede ser discreto, fíjense que son conceptos que también habíamos visto en estadística descriptiva, continuo, finito e infinito. Un evento va a ser un subconjunto de un espacio muestral, o si se quiere, va a ser un determinado resultado de los posibles que se tenga en el experimento. Entonces acá puede ser la vida en años de un componente electrónico, ya habíamos dicho puede ser mayor o igual a 0. El componente que falle antes del 5º año, entonces t es menor que 5, pero mayor o igual que 0. Fíjense cómo determinamos los intervalos, ¿no? Con signos de desigualdad e igualdad o simplemente desigualdad. Un evento al mismo tiempo puede ser un subconjunto que incluya todo el espacio muestral S o un subconjunto de ese que se denomina conjunto vacío y se denomina mediante el símbolo, bueno, el círculo con la línea quebrada, ¿no? Que no contiene elemento alguno. Un elemento vacío podría ser el tener que el tiempo sea menor que 0. No existe ese valor, por eso es un conjunto vacío. Asimismo, ¿qué tenemos? Que hay un suceso, pero un suceso va a ser todo subconjunto del espacio muestral. Es otra forma en la cual nosotros podemos conocer los diferentes resultados que se tienen. Acá tenemos un ejemplo, lanzar un dado y obtener 1 o 2. Entonces, como ven, de todos los posibles resultados, el suceso, ¿qué va a ser? Uno de los 2 posibles resultados de los 6 que existen. ¿Qué más tenemos? Sucesos compuestos. Bien, los sucesos compuestos se van a dar generalmente cuando existan experimentos o resultados de esos experimentos que puedan ser de una u otra manera combinados. ¿Qué significa combinados? Que se pueda dar una unión, que sucedan de manera simultánea, que sean complementarios o que sean condicionados. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los sucesos compuestos, que son subconjuntos, pero que tienen características especiales y que generalmente son la interacción de 2 experimentos que se combinan. Entonces, el suceso de intersección, tal como les decía, es aquel en el cual los eventos ocurren simultáneamente, ¿no? Y se simboliza por A intersección B. Lo importante es que la intersección también se asocia con la letra o la palabra I, ¿no? Entonces están ocurriendo simultáneamente. Acá tenemos un ejemplo. Se lanza una moneda, la moneda tiene 2 posibles resultados. ¿Y la intersección qué vendría a ser? El suceso de obtener cara y sello. Como ven, estos 2 eventos son, en primer lugar, son complementarios. ¿Por qué? Porque el complemento de la cara es el sello. O sea, son los 2 posibles resultados que se pueden tener. Pero no pueden suceder de manera simultánea. O sale cara o sale sello. Por lo tanto, la intersección de estos 2 resultados en el lanzamiento de la moneda es un conjunto vacío. Es decir, es un evento imposible. Un suceso complementario es el complemento de A, puesto que simboliza todos los resultados que no hayan sido considerados en el suceso de análisis. Ejemplo, si lanzamos un dado y vemos el suceso de que salga 1 o 3, el complemento van a ser los otros resultados del espacio muestral que no han sido considerados en el evento inicial. ¿No? Entonces, si es 1 y 3, el complemento será 2, 4, 5 o 6. Otra forma de ver el complemento. Fíjense, acá tenemos 3 conjuntos. Y lo que queremos ver, permítanme un momentito, bueno, no sé qué ha pasado acá. Se ha movido la imagen. Ya. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Bien, ¿cuál es el complemento de C? El complemento de C van a ser aquellos elementos que no correspondan al conjunto A.
¿Y ahí qué tenemos? Tenemos el 2, el 4, porque no corresponde a A, y el 6. El 3 es una intersección entre A y B, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos tomarlo en cuenta. El complemento de B, 3 y 4 no son parte del complemento. Entonces sería el 1, el 2, el 5 y el 6. Y el complemento de C, que vendría a ser 1, 3 y 5, porque todos los demás son parte del conjunto de C. 4 es la intersección de B y C. Y ahí tendríamos el espacio muestral, es decir, en el espacio muestral tendríamos todos los otros elementos que no corresponden ni a A, ni a B, ni a C, ¿no? Muy bien, pero, ojo, el espacio muestral incluye a todos los números más los de A, B y C. Eso hay que tener bien en cuenta, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es un suceso condicionado? Un suceso condicionado es aquel que ocurre cuando se verifica que ha sucedido un evento anterior. Entonces, su representación está dada por esta simbología. Y nos dice la ocurrencia de A, dado que ocurrió B. Entonces, para que ocurra A, necesariamente ha tenido que ocurrir B, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Sea el experimento de lanzar 2 dados y sean los sucesos. La suma de puntos es 8 y los dados muestran números pares. Fíjense que sobre un mismo espacio muestral nosotros podemos construir diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, la suma de puntos es 8. Tendríamos que ver cuáles son los resultados que nos dan la suma de 8. Por ejemplo, 5 y 3. Pero hay otro evento que son los dados muestran números pares, ¿no? Entonces, A, dado que B, es el suceso de que la suma sea 8, pero, ¿qué es lo que ha tenido que ocurrir previamente? Que los resultados que hemos tenido que obtener son simplemente números pares. ¿De acuerdo? Entonces, para ese tipo de análisis, que es el suceso condicionado, generalmente nosotros vamos a utilizar los diagramas de árbol, ¿ya? Donde nos van a dar los posibles caminos que podrían existir. Esto lo vamos a ver con más detalle en su momento. Ahora bien, nosotros en la vida real, más que estar interesados en todos los resultados que se tengan en un experimento, puesto que pueden ser varios o muchos o infinitos, generalmente recurrimos a las técnicas de conteo. Y recurrimos a las técnicas de conteo porque nosotros en particular vamos a estar interesados en algunos de los posibles resultados. Y querer detallar y escribir o registrar todos los posibles resultados nos llevaría mucho tiempo en primer lugar y a veces no vamos a poder concebirlos a todos. Entonces, en vez de estar viendo esas situaciones, nosotros lo que hacemos es enumerar todos los eventos que podrían darse y simplemente trabajar con aquellos que nos interesan, ¿no? Que obviamente van a ser parte de todos los posibles resultados y que no van a ser considerados posteriormente en el análisis, o solamente van a ser considerados en el análisis. Entonces, para saber cuántos son los posibles resultados, os reitero, no cuáles, sino cuántos, generalmente, ¿a qué vamos a recurrir? A las técnicas de conteo dadas por las combinaciones, las permutaciones y lo que les decía anteriormente, el diagrama de árbol, que lo utilizamos generalmente para sucesos condicionados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver en las técnicas de conteo? Pues tenemos que evaluar la posibilidad, fíjense, asociado con la ocurrencia de ciertos eventos, ¿no? Y justamente, como estamos hablando de conteo de todos los posibles resultados, estamos hablando de un experimento estocástico. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto en la probabilidad? Pues en la probabilidad lo vamos a aplicar mediante el resultado o la obtención de todos los posibles resultados que van a ser los puntos o los eventos del espacio muestral, sin que necesariamente detallemos cuáles son esos resultados. Adicionalmente, a estas técnicas de conteo también aplicamos lo que hemos visto anteriormente, que pueden existir eventos asociados o simultáneos, es decir, que puedan aplicarse el principio multiplicativo o el aditivo. Multiplicativo, la intersección, ¿no? Y el aditivo cuando tengamos varias opciones. Ahora bien, regla del producto, que es el primero, el multiplicativo. ¿Qué es lo que nos indica?
se formula con el siguiente teorema. Si una operación se puede llevar a cabo en n-1 formas, y si para cada una de estas se puede tener una segunda operación en n-2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas como el producto de ambas. Por ejemplo, si se tiene 5 camisas y 3 pantalones para combinar, entonces, ¿cuántas opciones de vestirse existen? Pues como a cada elección de camisas se pueden elegir 3 pantalones, o viceversa, para cada opción de pantalón se tienen 5 opciones de camisas, tenemos en total 15 formas de combinar estas prendas. Acá se está dando el principio de multiplicación. Fíjense, son dos eventos independientes, pero que están interactuando, es decir, van a ocurrir simultáneamente. El evento unión o suma, ¿cuándo se va a dar? Bueno, nuevamente, el siguiente teorema nos indica eso. Si una operación se puede realizar de n-1 formas, mientras que otra operación puede realizarse de n-2 formas, y no es posible realizar ambas operaciones de manera simultánea, es decir, no son intersecciones, entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas, puede utilizarse cualquiera de n-1 más n-2 formas posibles. Fíjense, en el caso anterior era que ocurren simultáneamente. En este caso no ocurren simultáneamente, pero podemos elegirlas. Por lo tanto, lo que tenemos que aplicar es la suma. Entonces, si existen 10 vehículos azules y 5 amarillos, ¿cuántas opciones se tiene? 15. Uno de los azules, uno de los 5 amarillos, que nos da un total de 15 posibles opciones, ¿no? Vamos a elegir uno de los 15 en total. ¿Sí? Entonces, si A y B son dos sucesos, el suceso unión o suma, que va a estar dado por unión, fíjense, o estamos hablando de opciones, ¿no? Es aquel que se verifica si ocurre A, ocurre B y ocurren ambos simultáneamente. Entonces, puedo elegir A, puedo elegir B, o puedo elegir A y B. Pero eso no necesariamente va a suceder. ¿Sí? ¿Cómo se distingue el principio multiplicativo del principio aditivo? Pues, si se trata de una sola actividad, la cual requiere de una serie de pasos, es decir, que puedan darse intersecciones, se aplica el principio multiplicativo. Y si se tiene varias opciones, se aplica el principio aditivo. Muy bien, ahora voy a explicarles algo importante acá. En la unión, aquí habíamos dicho que la unión va a ser si ocurre A, ocurre B y ocurren ambos simultáneamente. Pero habíamos dicho, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, que si ocurren ambos simultáneamente es un conjunto vacío. Por lo tanto, A unión B solamente tendría como resultados que ocurra A o que ocurra B. A este tipo de eventos se los llama que son complementarios y exhaustivos. ¿Qué significa complementarios? Pues ocurre cara y su complemento es sello y viceversa. Y exhaustivos porque con cara y sello ya hemos acabado todos los posibles resultados que podían darse. Entonces, una intersección no existe. Por lo tanto, la intersección que viene en esta regla se sigue manteniendo, pero sería un conjunto vacío, ¿no? Algo importante a considerar. Ahora bien, para hacer el conteo, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Pues utilizamos las posibles ordenaciones u ordenamientos que tenemos de objetos. Y para ello, generalmente comenzamos con la permutación. Y la permutación es un arreglo de todo parte de un conjunto de objetos, en el cual lo que le damos es un orden de aparición o un orden de posición, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla de ver una permutación, como ustedes lo conocen, es a través de el factorial, ¿no? Entonces, la forma de calcular la permutación de todos los objetos de un conjunto va a ser igual al factorial. Entonces, el número de permutaciones de n objetos distintos, pues viene dado por esto, y por definición sabemos que el factorial de 0 es igual a 1. La cantidad de formas en que se pueden organizar las letras A, B, C y D, fíjense, estamos viendo la forma en la cual se pueden ordenar todos estos elementos. Va a ser 4 factorial, porque estamos tomando a todos los elementos. Si nosotros solamente estaríamos interesados en ordenar algunos de los elementos de ese conjunto,
entonces ya aplicamos la permutación que considera no solamente el conjunto como tal, sino también qué cantidad de elementos son los que nosotros queremos ordenar. Y por lo tanto, la permutación como tal va a estar dada por esta ecuación. Entonces, como ejemplo, la cantidad de formas en que se pueden organizar 3 conferencias en 5 fechas posibles. Claro, 5 es mayor que 3, por lo tanto, 5 son los días en los cuales podrían entrar las 3 conferencias. Y tenemos 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, que nos dan 60 formas de elegir, de permutar esas conferencias, ¿no? ¿Qué pasa si las permutaciones son circulares? Es decir, si los objetos se colocan en un círculo. Bueno, si se colocan en un círculo, hay una posición fija sobre la cual los demás elementos se arreglan. Entonces, si hay una situación en la cual existe un ordenamiento circular, la permutación de todos esos elementos, o el factorial de todos esos elementos, va a ser n-1. ¿Por qué? Porque cualquiera sea la situación, siempre va a haber un evento que se va a estar repitiendo, ¿no? Por ser un ordenamiento circular. Entonces es n-1 factorial. La cantidad de formas en que se pueden sentar 4 personas que juegan cartas en una mesa circular. Entonces 4 menos 1 son 6 formas, ¿no? Imagínense, hay una persona que está sentada acá y una está a su izquierda y a su derecha. Pero después la que está de su izquierda pasa a estar en ese punto que estamos tomando de referencia. Entonces la otra se va a recorrer acá, también va a estar a su derecha, ¿verdad? Por eso es que hay n-1 factorial elementos. ¿Qué pasa si los elementos son de diferentes clases y los queremos ordenar? Pues si el número de permutaciones distintas de n objetos, de los cuales n-1 son de una clase, n-2 son de otra y n-k son de la késima forma, entonces la forma de ordenamiento de esos elementos va a estar dada por esta ecuación, en la cual n-1 más n-2 más n-k nos da n en su totalidad. Veamos un ejemplo. La cantidad de formas de arreglar 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules, ¿sí?, en una serie de luces navideñas va a estar dado como, fíjense, 4 más 2 es 6, más 3 es 9, 9 factorial. Y abajo tendríamos el 3 factorial, el 4 factorial y el 2 factorial. En total tenemos 1260 arreglos, considerando el orden, ¿no? Esta misma fórmula puede ser vista desde otra forma, o esta forma de conteo puede ser vista desde otro enfoque, ¿sí? Pero básicamente sigue siendo la misma ecuación. Veamos el ejemplo. La cantidad de formas en que se pueden asignar 7 personas a una habitación de hotel triple y a 2 dobles. Entonces aquí era un ordenamiento y acá es una asignación. Y acá viene lo interesante, ¿no? Son solamente 7 personas y 3 habitaciones. ¿Y de cuántas maneras se pueden asignar a esas personas? De 210 formas. Y esto es lo interesante del conteo, como les decía hace un principio. Nosotros generalmente estamos interesados en algunos posibles resultados. Pero las técnicas de conteo nos muestran que quedamos cortos al considerar algunas de las formas, puesto que se pueden dar otras. Que no sean de nuestro interés, esa es otra cosa. Pero acá lo que nos está mostrando es la cantidad de formas que se podrían dar en el ordenamiento de los elementos. Ahora bien, hay experimentos en los cuales no nos interesa el orden, simplemente nos interesa la combinación, es decir, que estén juntos o no. Entonces, a este tipo de ordenamientos en los cuales no interesa el orden, como ustedes bien saben, se denominan las combinaciones. Y la combinación es la fórmula que tenemos en la parte inferior y que va a estar dada por n factorial, que es el número total de elementos que consideramos, r, que serían algunos de los elementos de n, y n menos r factorial. Entonces, este r factorial que estamos comentando reduce el análisis y corta la cantidad de eventos por orden. Y simplemente lo que nos interesa es que sucedan, ¿no? No me interesa si está a la izquierda o a la derecha. Lo que me interesa es que estén juntos, por decir. Entonces, la manera de seleccionar a 3 químicos de 7,
Pues va a ser de esta manera, 7 factorial sobre 3 factorial, 4 factorial, 7 menos 3 es 4, ¿no? Son 35. ¿No? Entonces acá no estamos viendo quién ha sido elegido primero o quién ha sido elegido segundo. Simplemente nos interesa que hayan sido elegidos. ¿Qué pasa si los eventos se repiten? Es decir, ya no nos interesa el orden, pero sí que se repiten. Entonces, cuando existe repetición en una combinatoria, la fórmula a utilizar es esta, donde tenemos m más n menos 1 en factorial, dividido entre n factorial sobre m menos 1. Donde R es el número del subconjunto que se está evaluando con reemplazo para ordenar n objetos de entre m. Un poquito complejo. Lo vamos a ver en un ejemplo en un momentito. Entonces, llegamos a la conclusión de las formas de conteo que nosotros tenemos. Combinación, no nos interesa el orden. Permutación, nos interesa la posición o el orden que se tiene en los elementos. Muy bien, veamos un ejemplo. Se desea que 3 de los alumnos ayuden en actividades tales como mantener el aula limpia o entregar material a los alumnos cuando así sea necesario. En este ejemplo, ¿interesa el orden? No, ¿verdad? Lo único que nos interesa es que se seleccionen a 3 estudiantes, nada más. En el inciso B, se desea elegir a los representantes del salón, presidente, secretario y tesorero. ¿Interesa el orden? Interesa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que Juan sea secretario o que Juan sea presidente. ¿No? En el primer caso simplemente nos interesaba elegir a 3 personas. En este caso ya nos interesa una jerarquía. Se lanza 2 veces una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga al menos un sello? Bueno, esto de la probabilidad lo vamos a dejar un momentito en el limbo, pero lo que tendríamos que ver es la descripción de todos los posibles resultados que se pueden dar. Entonces, si se lanza una moneda 2 veces, ¿va a interesar el orden? Por supuesto que va a interesar el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que salga sello en la primera moneda y cara en la segunda moneda, fíjense, primera, segunda, que salga cara en la primera moneda y sello en la segunda. O que salga cara en la primera moneda y cara en la segunda moneda. Pero fíjense, como estamos hablando del lanzamiento de una moneda 2 veces, bueno, segunda moneda o segundo lanzamiento, ¿no? Como estamos hablando de lanzar 2 veces una moneda, ya estamos hablando de eventos compuestos, porque ya no interesa un solo resultado, sino la forma en la cual se presenten 2 o más resultados. Entonces acá, para la técnica de conteo, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar? El principio de multiplicación. ¿Por qué el principio de multiplicación? Porque en el primer lanzamiento, ¿cuáles son los posibles resultados que se tendrían? Cara o sello, ¿no? Entonces son 2 resultados. Y en el segundo lanzamiento, ¿cuántos resultados tendríamos? 2 veces, nuevamente, cara o sello. Entonces, 2 resultados en el primero y 2 en el segundo. Por lo tanto, al ser eventos simultáneos, se aplica el principio de multiplicación. Y la cantidad total de resultados, ¿cuántos vendrían a ser? 2 por 2, que nos da 4. ¿Sí? Entonces hemos hecho el conteo. Ahora bien, para la probabilidad que va a ser el cociente de los resultados sobre la totalidad del evento, pues nos dice la probabilidad de que salga al menos un sello. Entonces tenemos, fíjense, ya no nos dice en qué orden, sino que salga un sello. Entonces tenemos 1, 2, 3 posibles resultados. Ya, eso lo vamos a dejar por el momento, ¿ya? Simplemente en técnicas de conteo. Se lanza un dado una vez y está cargado. Entonces los pares tienen doble probabilidad de salir. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 4? Bien, nuevamente vamos a dejar la probabilidad a un lado, ¿ya? Pero como ven ya, la probabilidad viene a ser una consecuencia del conteo. A eso es lo que quería llegar al plantear estos problemas o ejercicios. Entonces, fíjense, no importa que el dado esté cargado, los resultados van a seguir siendo los mismos. Vamos a poder sacar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿No? Ahora, ¿cuál es el resultado que se pueda dar con mayor chance? Por el momento vamos a llamar.
Eso es lo que vamos a determinar en base al uso de la probabilidad, que es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión. Entonces, como ustedes pueden ver, el hecho de que un dado está cargado no significa que hay resultados que no se van a considerar. Lo que va a suceder es que el que esté cargado el dado es que va a haber algunos resultados que tengan más chance de salir que los otros. Nada más. Se lanza una vez un dado que está cargado. Los pares tienen doble probabilidad de salir. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga un número par y que sea divisible entre 3? ¿No? Nuevamente, vamos a avanzar algunos conceptos de probabilidad. Siguen siendo todos los posibles resultados, pero como ven, el único número par que sea divisible entre 3 va a ser 6. Y eso es lo que ya nos vamos a encargar en la probabilidad, cuál es la probabilidad de que se pueda dar ese determinado resultado. Pues lo vamos a dejar para las sesiones futuras. Se lanza una vez un dado que está cargado. Los pares tienen doble probabilidad de salir. Nuevamente, es un dado cargado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? Y acá está la palabra clave. O que sea divisible entre 3. Muy bien, entonces para el cálculo de la probabilidad, que nuevamente lo vamos a dejar para futuras clases, acá lo que nos interesarían serían resultados ya no específicos, como veíamos en los anteriores ejemplos, sino combinados. Entonces nos decía de que salga un número par o que sea divisible entre 3. Como estamos hablando del operador lógico O, esto sería una unión. Y eso sería o es un número par o es divisible entre 3. Si es divisible entre 3, estaríamos hablando del 3 y del 6, ¿no es verdad? Muy bien, entonces ahí vemos cómo los principios multiplicativos y aditivos se están aplicando. Una persona hace una selección aleatoria de uno de los dulces, en los cuales hay un surtido que contiene 6 mentas, 4 chicles y 3 chocolates. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una menta? Muy bien, entonces acá tendríamos, fíjense, ¿cuántas opciones tenemos? 6, 10, 13 opciones. Ya sea que las describamos extensivamente o hagamos simplemente la suma de todas las opciones que se tienen. Ojo, acá no estamos considerando que sean mentas, chicles o chocolates. No, estamos hablando de cuál es la probabilidad de sacar una menta. Entonces no sería un tercio, ¿verdad? Una menta sería elegir de todas las posibles opciones, que es la suma de todos los resultados que se tiene para cada sabor o tipo de golosina que hay. Una persona hace una selección aleatoria de una golosina de un surtido que tiene 6 mentas, 4 chicles y 3 chocolates. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un chicle o un chocolate? Fíjense, en el ejemplo anterior era un evento exclusivo. En este caso, si estamos aplicando el operador O, ¿de qué estaríamos hablando? De opciones. Ya no es un solo resultado, son 2. Ahora habría que ver cuáles son esos resultados. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entran las técnicas de conteo y los principios de unión y de multiplicación o intersección. Se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 ases y 3 reinas? Bueno. Acá ya no tendríamos que ver todas las cartas que se tiene en una baraja, ¿no? Simplemente tendríamos que ver cómo nos dan un resultado específico de cuántas maneras se pueden elegir esos resultados. Y generalmente en una baraja existen 4 cartas para cada tipo de carta. Entonces, si vamos a sacar 2 ases, tenemos 4 ases, de los cuales podríamos sacar 2. Los 2 negros, los 2 rojos, un negro y un rojo y un negro. Fíjense algo importante, ¿interesa el orden? No, lo único que nos interesa es que sean 2 ases. Lo mismo con las reinas. ¿Ya?
Se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 ases y 3 reinas? Fíjense cuál es la diferencia. Se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 ases y 3 reinas? Y acá, lo mismo. Pero la cuestión es que la mano sea de todas las posibles manos que se pueden obtener. Entonces, todo depende de qué enfoque le estamos dando al ejercicio, ¿no? Esto es de todos los posibles resultados. Y este otro es de la cantidad de manos de 2 ases y 3 reinas que se pueden formar. Esa es la diferencia de los experimentos. Y finalmente tenemos, ¿de cuántas maneras se pueden repartir 10 caramelos a 4 niños? Entonces, ¿eso qué significa? Que un niño podría tener 1, 2, 3. El otro podría tener 1, 2, 3, ¿no? Porque son 10 caramelos en 4 niños. Entonces, hay 6 caramelos que podrían adicionarse al primer caramelo que recibe cada niño. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden dar? De 715 formas. Si hay alguna consulta que tengan. Muy bien. Esas son entonces combinaciones con repetición. Muy bien. Esas son entonces las formas de conteo con las cuales nosotros vamos a iniciar nuestras clases de probabilidad, con el propósito de que consideremos, ya les he dicho al principio de mi exposición, todos los posibles resultados que se podrían tener, ¿no? Ahora, que se den 2, 3 o 5, esa es otra cosa, pero estos son todos los posibles resultados que se podrían tener. Hay un ejemplo con el cual siempre termino esta primera sesión de probabilidad, y es el siguiente. ¿De cuántas maneras ustedes pueden ingresar todos los estudiantes de probabilidad al aula? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? Suponiendo que entran uno a uno, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántos lugares hay? No, estamos hablando de entrar al aula. Otra cosa es si es que hay los suficientes bancos. No he hecho esa pregunta. ¿De cuántas maneras pueden entrar los alumnos? ¿Alguien tiene una sugerencia? ¿Tendríamos que contar el número de cantidades de alumnos? Tenemos que considerar los alumnos. Vamos a suponer que son 100 alumnos, más o menos los que tenemos en la clase. ¿De cuántas maneras pueden entrar al aula? A ver, pónganse a pensar. A ver, vamos. Tengo acá 3 nombres, ¿ya? 4. Javier, Mariel, David y Abdón. Javier se ha escapado. No se preocupen, estoy tomando solamente de ejemplos. Vamos a suponer que son los 4 que entran. ¿De cuántas maneras podrían entrar? ¿De 4 formas? De 2. ¿Por qué de 2? Pro factorial. ¿Por qué 4 factorial? Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo desde mi punto de vista puede ser una combinación. Podemos combinarlos de 1 en 1 o de 2 en 2. Puede entrar una persona acompañada con otra. Puede entrar de 3, de 4 y así intercaladamente. Ya, a ver, ordenaremos las ideas. Me parece interesante tu opinión o tu afirmación. Pero ya habíamos dicho que, bueno, está bien, voy a volver a indicarlo. Cuando estamos analizando un experimento, también tenemos que considerar las restricciones que existen en el mismo. Y una de las suposiciones que yo les había dicho al plantearles este ejemplo es que vamos a suponer que entran de 1 en 1, ¿no? Porque si no ponemos esa restricción, pucha, la puerta no va a alcanzar, pues los 100 van a querer entrar al mismo tiempo. ¿Ya? Esa sería la restricción. ¿Está bien? Me parece Sería bien. 4 factorial, ingeniero. ¿Por qué 4 factorial? Porque en un inicio tendríamos a los 4 estudiantes que pueden ingresar. Uh-huh. Va a entrar uno. O sea, ya tenemos cualquiera de los 4.
Luego va a entrar uno y vamos a tener 3 estudiantes. Cualquiera de los 3 puede ingresar. Nos van a quedar 2. Cualquiera de los 2 pueden ingresar. Y al final solo quedaría 1. Entonces 4 por 3 por 2 por 1 sería 4 factorial. Ya, bastante matemático tu análisis, y está muy bien. Pero lo simplificaremos para que lo entiendan todos. Hasta yo me he perdido, te cuento. Pero está bien, me parece bien tu análisis. En realidad no es por la cantidad de alumnos que sobran, que está bien. O sea, está bien, matemáticamente está perfecto lo que has planteado. Ingeniero, es por la permutación que había cuando en el orden en Más que que ingresaron las permutación, personas. más que permutación, ¿cómo deberíamos nosotros llamarlo? ¿Por qué aplicamos la permutación? ¿Quién respondió inicialmente la pregunta? Perdón, ¿tu nombre cuál era? El que planteó que entran 4 y después 3. Arif Mustafa, ingeniero. Aref, muy bien, Aref. Pero ¿cuándo aplicamos la permutación para que quede más claro? Y que cuando se toman en cuenta todos los Cuando Más elementos. ingresa que, el orden. exacto, esa es la palabra. Cuando nos interesa el orden. Entonces, no es lo mismo que entre Mariel primera a que entre David primero. ¿Me he dejado entender? Si es que estamos considerando el orden. Por lo tanto, ese es el 4 factorial, el orden en el cual van a entrar. Y por supuesto, ahí viene lo que nos decía Maref, si no me equivoco, ¿sí? Mil disculpas, que es que de los 4 elegimos 1, nos quedan 3. De los 3 elegimos 1. ¿Por qué? Porque estamos dando el orden. De los 4, alguien va a entrar primero. De los 3, alguien va a entrar segundo. Y de los restantes, tercero y cuarto. Entonces, lo que básicamente nos ha interesado aquí ha sido el orden de ingreso. Ahora, obviamente, eso es desde un punto de vista de formas en las cuales se pueden ingresar al aula. Pero, en realidad, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Para que vean cuáles son los diferentes enfoques que tenemos del mismo experimento. No nos interesa en qué orden entramos. ¿Qué nos interesa? Ingresar al aula. ¿Me he dejado entender? Entonces, como resultado, es el ingresar al aula. Como análisis de los posibles resultados, es el ordenamiento. ¿De cuál de los dos experimentos es el que tú estás considerando? Esa es la pregunta. Y obviamente, desde un punto de vista de resultados, no me interesa cómo entren, lo que me interesa es que entren. Y está bien. Pero lo otro me podría decir en qué orden deberían entrar. ¿Y para qué me va a servir eso de en qué orden deberían entrar? Por ejemplo, lo que sucede en la banca. Yo me imagino que ustedes han ido alguna vez al banco a pagar, por lo menos su matrícula, y sucede que a los viejitos como yo, ¿qué les dan? Prioridad, ¿no ve? La tercera edad, dicen ahí. Yo me considero todavía de la segunda, pero creo que ya me consideran de la cuarta. Entonces, esa es la situación. ¿Cómo nosotros aplicamos esas técnicas de conteo para hacer otro tipo de análisis que nos puedan resultar en atenciones más óptimas, si se quiere, no necesariamente justas, según mi criterio, o para ver todos los posibles resultados que se podrían tener en el experimento. Y esto es lo que a nosotros nos interesa en probabilidad, conocer todos los posibles resultados, para ver cuáles van a tener mayor o menor incidencia. Y eso de la incidencia, ¿cómo lo analizamos? Mediante la probabilidad. ¿Se ha entendido entonces esta sesión de técnicas de conteo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces el día lunes vamos a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Para terminar las técnicas de conteo. Y el día miércoles de la próxima semana entraríamos con los axiomas de la probabilidad. Entonces, no nos olvidemos que este sábado tenemos nuestro primer parcial de estadística descriptiva. Consultas, jóvenes. Inge, este capítulo que estamos viendo hoy no va a entrar en el examen del sábado. No, solamente es estadística descriptiva, el parcial. Allá, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Tengo una duda. De los experimentos de los haces de cartas, decía de que eran 5 cartas y las tomaba yo sobre el ejercicio 4. Hay veces.
consiste de 5 cartas y ponen 4. ¿El 4 qué significa, consejo? En este ejemplo, Y en el del 7. ya. ¿De cuántas maneras tú puedes sacar? En una baraja de cartas, para póker, porque hay también las barajas españolas, ¿no? Si no me equivoco, son las barajas inglesas. Cada carta tiene cuatro, o mejor dicho, cada tipo de carta tiene 4 cartas. Ejemplo, el tipo de carta serían los ases. Hay 4 ases, 2 rojos y 2 negros. Lo mismo con las reinas. Hay 2 reinas rojas y 2 reinas negras. Entonces tienes 4 cartas. Y de las cuales tú vas a obtener 3. ¿Ya? Ahora fíjense, esta es la forma en la cual tú podrías obtener ese específico resultado. Y en este ejemplo nos dicen, esta es la forma en la cual tú podrías obtener un resultado de todos los posibles resultados. El enfoque es diferente, porque en este problema lo que nos están diciendo, si tú tienes estas cartas, los ases y las reinas, ¿de cuántas maneras tú puedes formar la mano de 2 ases y 3 reinas? En cambio, en esta te están diciendo, de las 52 cartas, ¿de qué manera tú puedes sacar ese resultado? ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces no los perjudico. Con esto terminaríamos nuestra clase de hoy y nos veríamos el día sábado 8:30, ¿verdad? No se olviden, por favor, 8:30. Mejor si están un poco antes. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Nos veríamos entonces.